utilizado por los técnicos para probar, diseñar y desarrollar monitores SG y otros equipos SG. Acá hay algo nuevo, esos equipos funcionan con batería, se usan en laboratorios de pruebas de ingeniería biomédica y para garantizar la calidad, ¿no?, de esos equipos. Es importante también, teniendo esos equipos, esos instrumentos de medición como el simulador de SG o otros que vamos a ver después, ¿no?, como el simulador de presión, el analizador de electrobisturí, el analizador de desfibrilador, analizador de bomba de infusión, calibrador de incubadoras. Esos instrumentos se usan generalmente para garantizar la calidad de esos equipos. Los equipos, después de hacer la medición y pruebas, yo puedo decir, yo garantizo de que que ha pasado el control de calidad de ese equipo biomédico. Entonces, se recomienda, como les había dicho antes, hacer esas pruebas cada año, ¿no?, en los equipos. Y dependiendo también de la institución donde están siendo usados los equipos, sea el departamento de ingeniería o la dirección general, tiene la potestad, ¿no?, de decidir con qué frecuencia se puede hacer esa inspección o calibración, ¿no?, de todos los equipos. Y también, ¿no?, se usa en la demostración de ventas de equipos. Cuando tienes tu equipo, aunque ahora en los electrocardiólogos sí, pero ahora hay monitores de paciente que ya tienen internamente un modo de simulación. O sea, ingresan al modo de simulación en el menú y el equipo en la pantalla me muestra todas las ondas, SG, de la derivación 1, derivación 2, derivación 3, que lo vamos a ver más adelante. Inclusive me muestra la saturación de oxígeno y todos los parámetros, ¿no? Por ejemplo, si es un monitor, hay monitores de 5 parámetros, me va a mostrar los 5 parámetros, ¿no?, las formas de onda, los valores, y los valores normales, ¿no? Y si es de 6 parámetros, los 6 parámetros, si es de 7, los 7, así. Y en toda la pantalla. Quizás les pueda mostrar, creo que es la simulación. Les voy a mostrar la foto ahora. No tiene un modo D, entonces ahí se podría utilizar para fines de demostración o al costado con tu simulador de SG. Configuras la simulación de SG, digamos, a 60 con 1 milivoltio pico a pico, entonces el equipo te va a medir esa onda. ¿Se ve? Por ejemplo, ahí es un monitor de. Es un monitor de 5 parámetros. Es un monitor de 5. Miren, en modo demo me está mostrando las ondas SG de las derivaciones 1, 2, 3, ABR, las derivaciones aumentadas AVR, AVL, AVF y el D1, ¿no?, la derivación precordial. Y me muestra también la frecuencia cardíaca, los valores de las alarmas, de 120-50, la saturación de oxígeno, la respiración, pero solamente me muestra la formas de onda de la temperatura y la presión arterial, 120-80 de medio de militares. Entonces, sí, este es un monitor de paciente de 5 parámetros. Presión, ¿no?, para quien se conecta al tubo de presión, programar el SG, saturación de oxígeno y temperatura. Y tiene también su cursor. Tiene sus puertos ahí para la comunicación. Es el ramal de SG. Este es el cable
presión arterial, ¿no? Esta parte se conecta a mí. Esta vez yo creo que no vamos a poder contar con un monitor. Lo que pasa es que se necesita tiempo para ir a coordinar con alguna empresa que pueda traer un modo de demostración para que ustedes lo vean. Como hicimos en el semestre pasado. Esos monitores como van a ir a UCI, tienen su rack, ¿no? Para que vaya el rack. Aquí es el otro monitor de es el monitor de 6 parámetros, y este es el modo demo también. Y acá sí se muestra la forma, la onda electrosemográfica, ¿no? Esta sería la onda electrosemográfica. ¿Se acuerdan? Es parecida a la onda que ustedes han obtenido en el laboratorio, ¿no? Si es de la onda del electrismo, la presión arterial invasiva es esto acá, luego acá la presión, la forma de onda de la respiración es el de 6 parámetros, ¿no? Entonces aquí tiene 6 parámetros porque tiene la entrada para la presión invasiva, es la entrada para la presión invasiva. ¿Se ven? No se ve. Después el de 7 parámetros, el monitor de 7 parámetros, igual, no es en modo demo. Y aquí está, además del SG, que vemos ahí su producción de oxígeno, presión arterial, y acá está lo que es el CO2, la carbonografía. ¿Qué tal? El CO2, tenemos la respiración, ¿no? Y los otros valores numéricos. Entonces, como les decía, esos monitores ya de estas épocas o de estos años ya tienen su demo incluido, ¿no? Ya no necesitan, digamos, eso es para demostración, pero sí se necesita un simulador para poder calibrar este equipo. No se va a calibrar solo con el demo, ¿entienden? Es simplemente para fines demostrativos. Ya, ese es el. No sé si han visto esos monitores, ahí viene, ¿no? Ahí está la conexión de entrada, ¿no? Ese monitor de 7 parámetros. Entonces ahí tenemos bien la entrada para SG, saturación de oxígeno, las 2 entradas para la presión arterial invasiva, presión arterial no invasiva, para el retorno de CO2, y aquí se va a conectar una trampita de agua para medir el CO2. Y esas son las conexiones de temperaturas. Aquí tenemos una conexión de gasto cardíaco, pero no está limitado. CO cardíaco. Entonces, ya todos los monitores actuales tienen conexiones, ¿no? para USB, red. Y también tienen ya una fuente interna switching, que es una fuente automática, una switching, que tú puedes conectar en un país que tenga 110 y puede trabajar sin problemas. En un país como Perú que tiene 220 voltios, igual, ya necesita un transformador como antes se requería. Entonces, esa trampa de agua que se va a conectar acá a esta parte es un insumo. Esa trampa de agua tiene un tiempo de vida, un tiempo de uso limitado, y se tiene que cambiar generalmente en esta marca no sé, pero en otra marca había que cambiar después de un uso continuo, cada 3 meses se tiene que cambiar. Esta es la trampita de agua. Ahí está esa trampa de agua. Y esa es la línea, ¿no? Llama la línea, y se va a conectar un extremo de la línea acá a la entrada de la trampa de agua. La trampa de agua se va a conectar aquí al equipo, y el otro extremo de la línea va a ir
va a ir al circuito, a los conjugados, ¿no? del ventilador por medio, donde se conecta. Generalmente es en la T, en la Y, donde hay, no sé si han visto en un ventilador mecánico, salen dos conjugados, se unen en una I y de la I sale al paciente. En esa salida entre la I y el paciente, ahí se conecta esa línea, ¿no? Es otro extremo de la línea no esta línea. Ahí se conecta, se hace la medicina. Bueno, este es el para medir la presión arterial. En sensores hemos visto, ¿se acuerdan de esto? Más o menos. No se ve bien, ¿no? Bueno, ahí está el sensor de presión, ¿no? La carga extensiométrica está ahí. Bueno, los papeles ¿saben, no? Los papeles técnicos de historia. Los papeles técnicos tienen una sustancia química que se llama bisfenol A. Ese bisfenol A y se hecho estudios en Europa, pero aquí en Perú no sé. Pero en Europa, en Francia se ven muchos estudios ya hasta el año 2020 más o menos, que he revisado, que habían determinado que ese bisfenol A es dañino, ¿no? Cuando se usa en contacto con la piel, ese bisfenol A ingresa al cuerpo humano y después puede afectar a lo que es la diabetes y también en algunos casos hasta cáncer. Entonces, en Europa están recomendando quitar del mercado ese papel técnico por ese bisfenol A, pero ahora hay papeles que ya no tienen ese bisfenol. Entonces, aquí en Perú no se sabe si tendrá o no. Pero veo que aquí en Perú, por ejemplo, en los buses, en los micros, en las tiendas, en todas partes están. Y hay personas que están en contacto con ese todos los días. Les voy a mostrar el otro equipo, ahí está nuevamente con el modo demo. Este es creo que es el de 8 parámetros. Hay monitores de función orbital de 8 parámetros. En este caso incluye el gasto cardíaco, sí, incluye el gasto cardíaco. Vean, aquí está el ECG, ¿no? ECG, la onda termográfica de expresión de oxígeno, la presión arterial invasiva. Este es el gasto cardíaco, ¿no? ICG. CO2, respiración. Entonces, para poder medir eso, este monitor ya es modular. Ahora los monitores de 8 o 7 parámetros son modulares. ¿Por qué? Van a ver porque acá esos son los módulos. Esos son los módulos que se van a conectar a ¿dónde está el foto lateral? Qué raro, ¿dónde está la foto lateral? En todo caso, aquí no recuerdo si es el izquierdo, al lado izquierdo hay unos como espacios, ¿no? Vacíos donde se va a conectar cada módulo. Este es un módulo de CO2, el otro módulo viene donde ya mide, es como un monitor de 5 parámetros, ¿no? Mide SG, saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva, que en español le dicen PANI. Después la presión arterial invasiva, las temperaturas. Y tiene otro módulo para el gasto cardíaco. Entonces vean que para casi todos los parámetros, menos 2, ¿no? La conexión es eléctrica, ¿no? Directa. Tanto para SG, IBP, SG2, SG, temperaturas es una conexión eléctrica, ¿no? Pero para la presión arterial no invasiva, que es aire, el sensor está internamente, y acá también, ¿no? Los sensores están en la parte interna del módulo, que va a empezar un gas, ¿no? Un gas.
Entonces, miren la conexión de ese módulo hacia el equipo es solamente por esos pines, 2 pines acá y esos cuatro pines. Es así, es modular. Ese es el cable de gasto cardíaco. Mide por impedancia, ¿no? El método que mide el gasto cardíaco es por medición de impedancia, porque tiene esos ramales que van conectados a los electrodos. Ya, finalmente, este es el electrocardiógrafo de diagnóstico. El electrocardiógrafo de diagnóstico, y acá están aquí en la pantalla donde se va a mostrar todas las ondas, ¿no? Las derivaciones, y se va a imprimir en este y tiene su lado de interfaz, ¿no? hacia el usuario, ¿no? Y aquí se va a conectar el cable SG. Igual tiene un punto de potencial de tierra. Aquí se conecta el cable de alimentación, ¿no? De 3 pines, ¿no? Fase, neutro y tierra. Esa batería, funciona también la batería. Y el cable, ese es el cable SG. ¿Les he mostrado esto o no? Ese es el cable SG que tienen acá. Este se va a conectar a ese puerto que les había mencionado, ¿no? Y el otro, y ya acá estas conexiones van a conectarse a los. ¿No? Aquí indica cómo se conecta, ¿no? ¿Ven? Acá se ve, ¿no? Acá se, ¿no? Indica a qué parte del cuerpo se va a conectar cada cable, cada color. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? O sea, 10 electrodos para obtener 12 derivaciones. Eso es lo común. 10 electrodos para obtener 12 derivaciones. Entonces, más adelante vamos a ver sobre derivaciones. Estos son los electrodos. ¿Sí? Este es el electrodo de abrazadera, tipo abrazadera, ¿no? Este de aquí, que se va a colocar aquí en las muñecas, ¿no? Y en los tobillos, ¿no? Y esos son, ¿no? Tipo abrazadera que hay abajo los electrodos. Y estos son los chupones, tipo chupones que se van a conectar en el pecho. Son los para los precordiales. Ese es el genio. Sí, eso es lo que quería mostrarte. Entonces vamos a regresar aquí. Un paréntesis. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el principio. ¿Ya? Al inicio habíamos hablado de la función del simulador de SG, ¿no? Que casi la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Que generan una señal eléctrica cuya forma de onda emula la señal eléctrica del corazón humano, ¿no? Para que los monitores, registradores de SG u otros dispositivos similares bajo prueba, ¿no? Ese es el inglés, ¿no? Device Under Test, ¿no? DUT. Puedan probarse para su correcto funcionamiento y solución de problemas también, ¿no? Entonces, se pueden usar también al momento de estar reparando algún monitor, ¿no? Se puede usar. Generalmente la falla en esos equipos que les he mostrado, ¿no? en este equipo, en este electrocardiógrafo de diagnóstico, ¿no? Que les mostré, así, en ese equipo, no se mueve. Tanto en este equipo como en los monitores del paciente de 5, 6, 7, 8 parámetros que les mostré, generalmente en ese que la falla, ¿saben dónde está? Aquí en el cable. En ese cable está. En ese cable. Por el tiempo de uso, a veces internamente acá en este punchito generalmente, ahí internamente, esos hilitos se van abriendo, se rompen, ¿no? Internamente.
Entonces, con el tiempo ya no detecta bien la señal, o a veces puede tomar contacto y a veces muestra bien la onda, no muestra bien así. Entonces, allí, y a veces también acá, en esta parte, y luego acá, en esta parte. Pero inicialmente es acá, ahí se genera la falla. Entonces, lo recomendable es, se puede reparar, sí, con paciencia y tiempo, pero después de unos días va a volver a fallar. Entonces, es recomendable cuando ustedes compren equipo, mejor compren otro en stock. Cosa que cuando falle ya ustedes lo reemplazan, entonces ya no se preocupan, ¿no? Si ya está ya reparado, ya no va, porque lo reparan, después de un tiempo volver a fallar te van a llamar y nuevamente vas a ir a chequear o sea, reparas uno y el otro va a volver y tienes que reparar nuevamente el otro. Mientras tanto el equipo va a estar inoperativo y eso afecta, ¿no? al desenvolvimiento del servicio, ¿no? Del hospital. Entonces, mejor recomendable pedir la compra de un otro. Tener un stock para reemplazar en caso que falle. Eso es la falla común que yo he visto. Y en estos equipos casi no falla internamente. En que estos ya casi no falla. Y si puede fallar, puede ser la fuente de poder. Si falla la fuente de poder, entonces ustedes como tienen conocimiento de electrónica, pues pueden todavía reparar la tarjeta electrónica, la fuente. Pero eso sí, al momento de desarmar, tengan mucho cuidado. A veces, por apurarnos, uno destapa el equipo y como que no se puede abrir y ustedes sin fuerza y se puede romper. Cuando en realidad esos equipos son fáciles de desarmar, o sea, uno encuentra ya está, digamos, si no hay ningún tornillo ahí, se va a abrir fácilmente. Pero si ustedes abren como que no se puede, no lo fuercen, porque puede ser que haya un tornillo ahí y lo van a romper, se van a mover más. Entonces, cuidado, bien. Y es importante leer el manual de servicio técnico antes de reparar un equipo. Lean el servicio, el manual de servicio de la marca, del modelo y la marca de equipo. Entonces, ya. Listo, estamos ahí, ¿no? Dispositivo a prueba, el DUT, Device Interface. Entonces, como decía nuestro compañero, ¿no? Estos SGs, estos simuladores son capaces de incorporar disposiciones para crear varios tipos de formas de onda de arritmia que corresponden a latidos cardíacos irregulares o anormales. ¿Ya? Entonces, estos simuladores de SG son capaces de generar esas formas con arritmias, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de monitores actuales de SG modernos ya están diseñados para detectar arritmias. ¿Ya? Y por teoría sabemos que esas arritmias, digamos, detectar esas arritmias son importantes para el diagnóstico de afecciones cardíacas o enfermedades cardiovasculares. Entonces, es útil también un monitor SG, ¿no? Porque se puede tener la función de detección de arritmia utilizando, ¿no? Un simulador SG. Entonces, en un simulador de SG ustedes configuran una arritmia, un tipo de arritmia, entonces el monitor, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, dice que sí puede detectar esa arritmia. Y ustedes generan la arritmia y no detecta, entonces quiere decir que el electrocardiograma está mal, no cumple su función como dice. Entonces ustedes ahí pueden hacer un reclamo, como no aceptan el equipo que se está pidiendo. Al simulador de SG también se le conoce como un simulador de paciente, ¿ya? Porque va a generar las formas de onda que se consideran necesarias para comprobar, ¿no? La respuesta de frecuencia, ¿no? La linealidad, precisión de amplitud y la precisión de medición de latido por minuto en el electrocardiograma, ¿no? La respuesta de frecuencia, eso lo vimos, es cuando no me va a cortar, ¿no?
los armónicos de la frecuencia fundamental que se usa para poder reconstruir la señal de SG original. La linealidad, es importante que un equipo, un simulador, un monitor de SG tenga linealidad. Entonces yo pruebo esa linealidad con mi simulador de SG también, ¿no? Y la amplitud, ¿no? Lo mismo, genero una onda SG de 1 milivoltio pico a pico, ese monitor me debe medir 1 milivoltio pico a pico también, ¿no? Con más o menos un error, ¿no? Previsible. La precisión de medición de los latidos por minuto también. Entonces, aquí, ese simulador de SG normalmente va a tener una precisión de más o menos 2% en la derivación 2. Ya, esa es la precisión de ese simulador de SG normal. Entonces, esos simuladores de SG son programables y hay algunos que pueden tener hasta 32 programas simulados, ¿no? Como ritmo sinusal normal, arritmia supraventricular y ventricular y cursos de marcapasos también. Ya, como les decía, no tiene 12 derivaciones porque los monitores actuales tienen 10 electrodos, ¿no? Entonces, este simulador SG también tiene que poder configurar 12 derivaciones, ¿no? Con salidas independientes. Ya, y con la referencia a la pierna derecha, creo que vamos a ver más adelante. También va a simular artefactos diferentes, ¿no? Artefactos son generados por movimiento, ¿no? Puede ser movimiento del paciente o el movimiento muscular, uno de los principales. ¿Ya? Aquí les muestro un simulador SLUC, si no me equivoco, ¿no? Vean, SLUC, modelo TS410, ¿no? Ya, y este es un simulador netamente de SG y ahí tenemos las son 10, ¿cierto? 3, 5 acá, 3, 5 acá. Son 10 conexiones, ¿no? 10 conexiones para que pueda generarme 12 derivaciones. 12 derivaciones. Entonces, aquí se muestra el diagrama de bloques de un SG, de un simulador SG. ¿Qué hemos conocido? Ustedes ya conocen el keyboard, conocemos el microprocesador, el convertidor digital análogo, display, el circuito de retención, sería el circuito de retención y muestreo de 15 canales y el atenuador de SG distinto. Entonces, aquí sería la salida, ¿no? Para poder conectar, digamos, aquí en esta parte estarían estos, no se ven. Aquí, ¿no? Ahí estarían las conexiones, ¿no? Las conexiones, las 10 conexiones que ven acá, sería en esta parte. Después del atenuador SG hacia la salida de la señal eléctrica, ¿no? Que va a simular a la electrocardiografía. Entonces, vean que en este microprocesador pueden estar almacenados todas esas, digamos, digitalmente, ¿no? En la memoria del microprocesador puede estar almacenado esa onda, los datos digitales, ¿no? De la onda SG de sinusal normal, pueden estar almacenados también todas las arritmias, ¿no? Todas las formas de onda de las arritmias, ¿no? Ya están almacenados en una memoria, en una dirección del procesador.
Entonces lo único que hace que cuando vamos a programar con el keyword, ¿no? En el microprocesador, ese programa va inmediatamente, se va a dirigir a la parte de la memoria donde están esos datos, por ejemplo, de simultáneo normal, y esos datos lo va a llevar, ¿no? Hacia el convertidor digital análogo, ¿no? Aquí ya sale una señal analógica, ¿no? Y para que esa señal analógica salga, ¿no? Por esas conexiones, ¿no? E ingresen a través de los cables DSG al monitor o al DSG que se está probando, ¿no? Y a la vez en el display se va a mostrar qué datos es el que se está generando, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué onda? ¿Es una onda sinusal normal? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? ¿No? ¿Cuál es la amplitud? Y si tiene algún elemento adicional, ¿no? Como arritmia o como marcapaso o si tiene algún artefacto adicional, ¿no? a la onda SG. ¿Ya? Entonces, este diagrama, como ven, es un diagrama simplificado de un simulador de SG. ¿Ya? En este caso utilizan un microcontrolador de 8 bits, ¿ya? Que se usa para generar la forma de onda del SG. Ya, esta información es sacada de este libro. Este libro se ve, es Compendium of Biomedical Instrumentation. Tiene 3 volúmenes, tiene como más de 1000 páginas. Es el 2020, sí, y están casi la mayoría de los equipos. Ahí explica el principio de funcionamiento, diagrama de bloques general, aplicaciones. Sería bueno que usted lo revise también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Puede ser quedado con los míos. A veces da sueño. Yo cuando estaba me daba sueño. Waveform Generation, generación de forma de onda arbitraria por síntesis digital. Esa es la técnica que usa ese simulador de diseño moderno, ¿no? Son técnicas digitales para generar esas ondas por síntesis digital. Entonces, ¿está claro eso? Entonces, miren, ese es el libro, tiene 2033 páginas. Y ahí está está en orden. ¿Habían visto el libro o no? Ya, miren, está casi, bueno, la mayoría de los equipos, ¿no? Acelerómetros, desde acelerómetros, audiómetros, bioelectrodos, electrodos, broncoscopios, carnógrafos, analizadores de monóxido de carbono, CyberKnife, citoscopio, citómetro, desfibrilador. Hay bastantes tipos de desfibriladores, ¿no? Desfibrilador externo, desfibrilador automático externo, desfibrilador cardioversor implantable, desfibrilador. Ese es el simulador, ¿no? Ese es el simulador del analizador de marcapaso. ¿Simulador de SG o analizador de marcapaso? Cardioversor, eso es cuando. Eso lo vamos a ver en grupo. Y así, lensómetro, por ejemplo, en oftalmología, llave láser, que se usa para operaciones en oncología, llave láser Thulium, solamente llave láser, luz quirúrgica, y litotector, ¿no? Litotector también utiliza ondas de sonido, ¿no? Ondas de sonido, microscopios, micrótomos, criostatos que se usan en patología, analizadores de oxígeno nitroso, gastroscopios, oftalmoscopios en oftalmología, osmómetros que se usan en el laboratorio clínico, otoscopio en otorrino, marcapasos y así, ¿no?
estamos en la PESO todavía. Y así, bueno, aquí están los ventiladores. Ventilador de anestesia, ventilador continuo de alta frecuencia de UCI, ventilador pulmón, ventilador neonatal de transporte, probador de ventiladores que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué era el AWG? Arbitrary Waveform Generator. Utiliza técnica con síntesis digital. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya está. Preguntas. Entonces, como les decía, cuando este equipo va a mostrar la forma de onda analógica, primero va a digitalizar la forma de onda, ¿no? Y luego la almacena en una memoria. O sea, eso es, ¿no? Por ejemplo, esa técnica de diseño, bueno, las que conozco ahora, debe haber más técnicas, ¿no? Hay dos, las que conozco yo. Una técnica sería la que estamos hablando, ¿no? Acá. O sea, utiliza, por ejemplo, yo tengo ustedes, ¿no? Como pacientes, ¿no? Utilizo un instrumento para, como hemos hecho en un laboratorio, ¿no? Digamos, un ejemplo, ¿cierto? Voy a medir el SQ a un paciente con mi circuito que he armado, ¿no? Con mis opanes, mis resistencias, y esa señal lo mido con el osciloscopio, ¿cierto? Y en el osciloscopio hay una opción de guardar, ¿no? Los datos, ¿se acuerdan? ¿Han visto ustedes algunos sí, no? Se puede guardar en forma digital, ¿no? Los datos. Entonces ya tengo los datos digitales. Entonces esos datos digitales los guardo convenientemente en una memoria. Entonces lo que simplemente hago es, cuando quiero generar esa onda, simplemente cojo esos datos digitales y luego las convierto en analógico. Y ya tengo mi onda generada. Ya tengo. Solo lo que tengo que hacer es diseñar solamente cómo voy a hacer ese almacenamiento digital, cómo voy a recuperar los datos, cómo voy a hacer la conversión análoga digital, cómo voy a acondicionar la señal para que no esté con todo el ruido que he medido del paciente, ¿no? Porque inicialmente al medir se mide con ruido, ¿no? Y tengo que procesar eso y guardar digitalmente una señal más filtrada, ¿no? Más procesada. Entonces simplemente acceso a ese dato digital, lo convierto en analógico y lo muestro. Y así puedo guardar las arritmias, todas las ondas, ¿no? O sea, no sé, puedo ir a hablar con un médico, saber que necesito en cardiología, ¿no? En el laboratorio de cardiología no hay pacientes que tienen arritmias. Entonces, mido eso, lo convierto en digital y lo guardo en mi memoria. Ya tengo, en mi equipo ya tengo una arritmia. Y así, ¿no? Todos los tipos de arritmias. Puedo guardarlos digitalmente y luego, cuando quiero simular, simplemente cojo ese dato, lo convierto en analógico y lo muestro. Ya tengo mi señal, ya tengo mi. Ese es un método. ¿Ya? ¿Otro método cuál es? ¿Cuál sería otro método? Otro método sería que con mi propio circuito yo puedo generar mi onda SG. O sea, con un circuito electrónico, no sé, puede ser primero ¿qué utilizarían primero? ¿Cuál sería la fuente de la señal? Un oscilador. Claro, un oscilador. Y después, el oscilador, ¿en qué valores está ahora? Hay osciladores, ¿es 555 utilizarían? No. Pero, ¿en qué rango de frecuencia trabaja el 555? Sí, ¿no? 60 Hz, no. 1 Hz trabaja así, ¿no? Puedo usar un 555 más simple. O también puedo utilizar otro oscilador que es el oscilador de qué? Que son más precisos. ¿Se acuerdan? Claro, el oscilador de cristal. Utilizo un oscilador de cristal y luego ¿qué hago? Porque pero generalmente esos osciladores de cristal, su frecuencia está en megahertz. ¿No? Megahertz está cierto. ¿Qué haría ahí? Haría
filtrar. Divisor De frecuencia, ¿no? Utilizo un divisor de frecuencia y para obtener finalmente un hertz, ¿no? Y de ahí puedo obtener 2 hertz, ¿no? 2 hertz para, ¿cuánto sería? Para, un hertz es para 60, ¿no? Bits. Y 2 hertz serían 120. Y medio hertz sería 30 bits por minuto. Entonces, ahí podría ir generando mis ondas, ¿no? Por ejemplo, en un monitor lo que quiero es verificar, ¿no? a varias frecuencias por minuto, ¿no? Entonces de 5, 10, 15, 20, 30, 5. Entonces mi simulador tiene que ser capaz de generar esas frecuencias, ¿no? Entonces, con ese, como les decía, ¿no? en el simulador de DSG, por ejemplo, esos datos digitales, o sea, yo mido a 60, ¿no? Y ya con eso puedo manejar digitalmente, ¿no? Lo puedo hacer que sea 60 o 120 o 30, ¿no? Con una sola muestra. Pero en el otro, utilizando el oscilador de cristal, hago un divisor de frecuencia, luego ¿cómo genero esas pequeñas ondas? O sea, lo ideal es generar, ¿qué cosas se acuerdan? En una onda DSG, ¿cómo es? Así es más o menos, ¿no? ¿Cómo se llama esta onda? P. K. Q. K. R. Acá. S. Y acá. Como ustedes hemos visto ya eso, sí hemos visto, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del P que pasó? La despolarización de la ¿De cuál? de las aurículas. Aurículas. ¿Qué Ajá. pasaba con las aurículas? Se despolarizaban. Ya. ¿Y qué pasaba? Se despolarizan Y luego se despolarizan los ventrículos. y se empiezan a contraer, ¿no? Ajá. Ya. Y acá, ¿y cómo ocurre ese? ¿Qué pasa? Ahí se despolarizan los ventrículos, creo. Ventrículos, ¿no? El- Se empieza la a contracción. contraer el ventrículo. Y acá, La repolarización de los ventrículos. ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se escuchó? Sí, ¿no? Ya, entonces, ¿a qué iba con eso? Entonces, por ejemplo, ¿no? Puede ser que con el circuito electrónico primero generar esta onda, ¿no? Primero esta onda, después genero esta, y después genero y después la sumo, ¿no? Puede ser. O puedo hacer un análisis de la onda, ¿cómo se llama? Otra técnica que yo estoy pensando, que no está en el libro, es con una señal que he obtenido de un paciente con una onda sinusal normal, ¿no? Una onda sinusal normal. Esta es una onda sinusal normal, ¿ok? Hago un análisis de frecuencia, ¿no? De esta onda. Al hacer un análisis de frecuencia, puedo obtener todas las frecuencias que hay aquí. Y como sabemos, es decir, esta onda calculo su serie de Fourier, ¿cierto? Calculo su serie de Fourier y puedo considerar, no sé hasta qué término, no sé si puedo considerar hasta el sexto armónico, octavo, no sé, puede ser. Puedo hacer una simulación en computadora, inclusive. Y puedo diseñar 7 osciladores, ¿no? Y al final los sumo para ver si se obtiene esa onda. Pero es un poco complicado, sería otra vez. Pero se entiende más o menos la idea, ¿no? De cómo se puede generar esta señal. La idea es generar esta onda, ¿no? Y que tenga un milivolto, ¿no? Un milivolto más o menos, ¿no? Un milivolto pico a pico, ¿no? Un milivolto pico a pico, ¿cierto? Ya, luego, ¿qué más tengo ahí? Ya, entonces acá, en esta técnica que dice acá, ¿no? Esta, aquí, ¿no? Acá estamos, sí, acá. Va a tener un digitalizador, va a mostrar, ¿no? Como les decía al inicio, ¿no? Mostré la forma de onda analógica, la digitaliza la forma de onda y luego la almacena en su memoria de adquisición. ¿Ya? Y por otro lado,
el Arbitrary Waveform Generator tiene una descripción numérica de la forma de onda almacenada en la memoria ROM de la forma de onda. Y las muestras seleccionadas de la forma de onda se envían a un convertidor, ¿no? A un convertidor digital analógico de 8 bits y luego con el filtrado y el acondicionamiento de señal apropiados se emiten como una forma de onda DSG analógica. Eso es lo que habíamos estado hablando, ¿no? Y el controlador de memoria realiza un seguimiento de los elementos de cada componente de la forma de onda, ¿no? En la memoria de forma de onda y los emite en el orden correcto. Es decir, si por ejemplo en el programa yo voy a generar primero, ¿no? Que primero mi test haga, primero me genera una sinusal normal, luego me va a generar arritmia 1, arritmia 2, arritmia 3, así. Entonces, ese controlador te va escogiendo qué datos va a ir convirtiendo, la secuencia, ¿no? Que va a ir convirtiendo a una señal analógica. El filtrado se requiere porque esa señal, la salida, ¿no? La salida de este convertidor digital análogo va a tener muchos armónicos, ¿no? Por eso se requiere filtrar, ¿no? La salida de ese convertidor digital análogo. En esa etapa se hace el acondicionamiento también. Entonces, este simulador también tiene una opción de controlar la amplitud, ¿no? Que se puede variar la amplitud desde un control, desde el keyboard, ¿no? Desde el control de panel frontal. Entonces hay un filtro más abajo activo de segundo orden de Butterwood que va a suavizar la señal de salida, ¿no? de voltaje del convertidor de sala análoga, que va a eliminar los armónicos de alta frecuencia de la señal. Entonces, esa onda cuadrada de un Hz, ¿no? milivoltio, se va a generar por el encendido y apagado del controlador con un ciclo de trabajo de 50. Esa es bueno, es teoría. Ya para poder generar, por ejemplo, una onda cuadrada de un milivoltio. Es decir, estos simuladores también tienen la opción de generarme una onda cuadrada de un milivoltio, ¿ya? Para poder verificar si el equipo bajo prueba está midiendo realmente un milivoltio y es una onda cuadrada, ¿no? Para ver cuál es la respuesta a esa onda cuadrada, ¿no? del equipo bajo prueba. Aunque actualmente hay equipos, esos equipos mismos generan su propia señal de prueba también. Entonces, aquí miren, también se va a simular el marcapaso ventricular, ¿no? Asíncrono. El controlador genera un pulso de 1.6 milisegundos en el puerto de salida que va a ir a la respuesta ventricular simulada en cada ciclo, ese marcapaso. Y va a tener una red resistiva que va a tomar la señal de salida de aproximadamente 1 voltio, ¿no? A 1 milivoltio. En el conector 2, SRA en el CDL, eso lo vamos a ver después. Por teoría, en la derivación 2 es la señal dice que tiene mayor amplitud, ¿no? En la derivación 2. Tiene para probar 12 derivaciones, incluidas 1, 2, 3, ¿no? Y B1 a B6. Y las 3 derivaciones aumentadas. Entonces, miren, es otro dato importante recordar las especificaciones de ese simulador DSG. O sea, en el caso que ustedes van a diseñar un simulador DSG, ustedes tienen que dar sus especificaciones. Por ejemplo, acá dice salida 12 ramales, ¿no? Con salidas independientes. No, perdón, 12 derivaciones. 12 derivaciones con salidas independientes. Frecuencia, ¿no? 80 bits por minuto, que son seleccionables de 30 a 300 bits por minuto con 1% de exactitud. Las amplitudes es que 0.5, 1 y 2 milivoltios. Tipos de forma de onda, adultos o pediátricos, ¿no?
Y la característica de la derivada 2, la derivación 2, perdón, una onda cuadrada, 2 Hz, 0.125 Hz, onda seno, 0.5 a 60 Hz, 1 milivoltio de amplitud y onda triangular 2 Hz. El segmento ST, vamos el segmento ST de acá, ¿no? De acá. El segmento ST elevado o disminuido de 0.6 a 6 milivoltios en 0.2 milivoltios por paso. Las formas de ondas especiales, arritmias y artefactos. Entonces, estas son las especificaciones técnicas de su diseño. Este segmento ST es muy importante también, su análisis en el diagnóstico de los pacientes. Aplicaciones, lo que habíamos hablado al inicio. ¿Quiénes lo usan? ¿No? Los técnicos de equipos o los ingenieros, ¿no? De equipos biomédicos o el personal de servicio para probar el funcionamiento de los monitores y registrador de SG. ¿Cómo se realizan estas pruebas? Normalmente durante las inspecciones de mantenimiento preventivo, programadas o de rutina. También son útiles ¿para qué? Para la demostración de esos equipos y la formación del personal sanitario también. Y son muy útiles ¿para qué? Son como fuentes de señal en el desarrollo de nuevos equipos basados en SG. Como les decía, ¿no? O sea, en cada etapa de diseño del equipo es un poco fastidioso también pedirle a alguien, ¿no? Como a una persona para que sea paciente, ¿cierto? Durante la prueba de diagnóstico. Es mejor si tienes un simulador. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Atrás? ¿Sí? Sí. ¿Para qué sería útil que el simulador tenga? Buenas tardes, no me da igual. ¿Puedo entrar? ¿Qué pasó? Tenía una transmitir con esto. Ya vamos a terminar ya. Ya, así, decías. Sí, ¿para qué sería útil que el simulador dé señales así cuadradas, regulares? Para... O sea, ¿lo detecta eso el monitor? Sí. Es decir, ese simulador tiene que ser capaz de simular esa onda cuadrada a esa frecuencia para poder probar igual la respuesta a esa frecuencia y de la forma de onda del monitor, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Antes de pasar a una aplicación, digamos, a un diseño. ¿Se ve? No mucho. Bien, eso es sacado de un diseño de debe haber sido de una luna, sí. He hecho un diseño de un simulador de señales. Dispositivo, simulador de señales electrocardiográficas y de protocolo de evaluación de monitores, una tesis para optar el título de ingeniero electrónico en la mecatrónica. Entonces este es el diagrama de flujo que he usado. Miren ese diagrama. En el diagrama, ¿qué está primero? Inicio, dice. Primero obtiene las señales generadas por el simulador, ¿no? Obtiene esas señales. O sea, no utiliza un paciente, utiliza un simulador, digamos, para poder generar las señales. Luego, ¿qué hace? Las digitaliza y las procesa, ¿no? Y esta empieza la etapa aquí de almacenamiento de la señal. Luego almacena la señal de cada muestra SG en memoria del microcontrolador, ¿no? Después pasa a elegir el patrón de SG para utilizar en la evaluación y generar señal A correspondiente. Y acá vienen las tareas de simulador. Ingresar señal A al monitor a evaluar, ¿no?
O sea, ya generó mi señal A, entonces si ingresa esa señal A al monitor a evaluar y analiza cuantitativamente la señal B a la salida del monitor. O sea, la señal A es la salida del simulador, la señal B es la señal que el monitor mide, ¿no? Utilizando la señal A. Y luego, ¿qué hace? Dice, si la señal A es igual a la señal B, ahí empieza el análisis a cargo del personal de mantenimiento, ¿no? Si la señal A es igual a la señal B, entonces, por lógica, ¿no? El monitor funciona correctamente. Si no, aquí creo que falta decir no, ¿no? Bueno, creo que por estándar a la izquierda es sí, a la derecha es no. Podría ser eso, porque se ha olvidado poner sí no. Entonces, si es no, entonces el monitor no funciona correspondiente, no funciona correctamente y fin de la metodología. Entonces, el siguiente es el diagrama de bloques general del sistema. Entonces, el diagrama de bloques se ve, ¿no? El diagrama de bloques tiene la interfaz de programación, acá, el microcontrolador, el convertidor análogo digital, el de multiplexor, ¿no? Para los canales, para las derivaciones. Ha utilizado tres, ¿no? Tres señales, ¿no? Tres señales para filtrar y atenuar, ¿no? Y una señal de referencia, una señal de RF, ¿no? Cada uno tiene su filtro más abajo y su atenuador y la señal que tiene la señal RA, la señal LA y la señal LL. La señal LA es right arm, left leg. Este será RF, referencia, es decir, señal de referencia. Entonces, right arm, left leg. Es el diagrama de bloques. Ya. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Preguntas, por favor? Disculpe, la última es. Referencia. No, la penúltima, perdón. Pierna izquierda. L. LL. Sí. Left leg. Left leg. Ah. Left leg. ¿Han visto algo de electrocardiógrafo todavía? ¿No? ¿Ustedes han visto? ¿No? ¿Todavía? Algunos han visto, ¿no? Un tipo de profesor medio. No, teoría. ¿Teoría han visto ya ustedes? ¿No? ¿Ustedes? Sí. Teoría. Vamos a ver rápido, porque o sea, si vamos a trabajar con simuladores, es que también tenemos que tener conocimientos básicos de qué es un electrocardiógrafo, ¿no? Y cuál es el principio de funcionamiento. Quizás vamos a saltar algunas partes que ya vemos acá en la parte. Ahí está el sociólogo, vamos a ver otro. Qué raro que desaparece el cursor aquí. Ya. Entonces, electrocardiógrafo. O sea, el ECG puede significar tres cosas, ¿no? Electrocardiógrafo, electrocardiograma y electrocardiografía, ¿no? En este caso es electrocardiógrafo. Electrocardiograma es la onda, ¿no? Y la electrocardiografía es la técnica, ¿no? Para obtener el electrocardiograma. El electrocardiógrafo es un instrumento que va a registrar la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Que está asociada con la actividad del músculo cardíaco. Eso lo vimos en sensores, ¿no? Te olvidé un poquito de eso, de las. Vamos a pasar entonces, acá también, ¿no? Ese sí que va a proporcionar información valiosa para poder detectar una gama de trastornos cardíacos como la arritmia y la presencia de una parte inactiva, un infarto o un agrandamiento, una hipertrofia cardíaca del músculo cardíaco. Entonces, esos ECG se usan en laboratorios de cateterismo, en unidades de cuidados coronarios y para aplicaciones de diagnóstico de rutina en cardiología.
Tipos de SG. Ahora, esta información, no vamos a hacer. Tipos de SG. Les había mencionado una vez, hay holders. Esos holders se usan para. Vamos a ver, el holder, no hemos puesto figuritas. Vamos, si yo voy a. Bueno, ahí se ve. Ahora son más pequeños, entonces sirven para. Ya, como viste, el holder es un dispositivo que sirve para registrar la actividad eléctrica del corazón, pero durante normalmente 24 horas. Entonces es la forma que se va a colocar el holder en el cuerpo humano. O sea, el paciente lo puede llevar durante su actividad normal, ¿no? Y internamente va a salir un cable, y no internamente, o sea, dentro de la ropa del paciente, ¿no? El paciente no va a estar tipo descubierto, ¿no? Los cables descubiertos, sino se van a colocar estos electrodos en la piel, ¿no? Y ese tipo es capaz de registrar, ¿no? esa onda que se muestra. Con ese holder, entonces el holder va a registrar la actividad cardíaca a largo plazo, ¿no? Y tiene un ancho de banda, ¿no? De solo 40 o 50 Hz, ¿no? Ese es un ancho de banda, ¿ya? Hasta 40 o 50 Hz. Sí, y su aplicación es descubrir enfermedades específicas, ¿no? Que no necesitan una calidad de señal alta, ¿no? Pero que requieren horas de registro para fines de diagnóstico, por ejemplo, para registrar arritmias. El otro tipo son los monitoreos de eventos SG. Su resolución es mejor, va hasta 100 Hz, su ancho de banda es hasta 100 Hz, y se usa en hospitales, ¿no? Para monitorizar continuamente, ¿no? Esos monitores que pueden estar en sala de operaciones, en general o en sala de recuperación, ¿no? Y van a dar una alarma en caso de problemas del paciente. Y un tercer tipo son los SG de diagnóstico, ¿no? que se usan para descubrir una gama más amplia de enfermedades cardiovasculares, que proporcionan una mejor resolución de la señal, y su ancho de banda llega hasta 150 Hz. Entonces, lo que estamos viendo más o menos en esto es el último, que va a 150 Hz. ¿Ya? Bueno, entonces ese instrumento es capaz de registrar, ¿no? esa actividad, la actividad eléctrica del corazón, que va a reflejarse en la superficie, ¿no? de la piel. ¿Ya? Entonces es capaz de registrar esta forma de onda, ¿no? Sinusal normal. Ahí vemos la onda P, el complejo QRS y la onda T. Ahí vemos los intervalos PR, los intervalos PT, entonces son los valores normales, que va de 0 a 0.8 segundos. Entonces, como decía su compañero, ¿no? La onda P es la despolarización de los músculos auriculares, el complejo QRS es la combinación, ¿no? De la repolarización de las aurículas, es decir, en este complejo se van a entonces, en el complejo se va a repolarizar las aurículas y se van a repolarizar los ventrículos, que es casi simultáneo. Y la onda T representa la repolarización de ambos ventrículos. Entonces, los intervalos PR, ¿no? los intervalos PR y PQ,
van a marcar el tiempo que tarda un impulso que sale del nodo sinoatrial en llegar a los ventrículos. Ese es el tiempo que va a llegar ese impulso eléctrico que se genera en el nodo sinoatrial que va a llegar a los ventrículos, el PR o el P. Luego, el intervalo SPR normalmente está entre 0.12 y 0.2 milisegundos, perdón, segundos, o sea, 120 y 200 milisegundos. El intervalo QRS representa el tiempo que tarda el impulso cardíaco en viajar primero por el sistema interventricular y luego por las paredes de los ventrículos, y eso va a variar de 0.05 a 0.1 segundo. Y el QT es el periodo para una contracción ventricular completa, ¿no? desde la onda Q hasta el final de la onda T, ¿no? Eso es el intervalo que va a durar la contracción ventricular completa, ¿no? Que es sístole. Y la diástole ventricular va a empezar al final de la onda T, se extiende hasta la onda Q. De la siguiente. Entonces la amplitud típica de QRS es un milivolt. Pico para un corazón normal. Ya y esto se registra en la posición de la derivación. La polaridad, eso lo hemos visto ya. Las derivadas, también hemos visto eso, ¿no? Las derivaciones 1, 2, 3. La derivación 2 es la mayor porque es paralelo al vector, ¿no? Al vector principal que se genera en el corazón, porque el corazón está como inclinado, ¿no? Esta derivación 2 es paralelo, por lo tanto es la que va a tener la mayor amplitud comparada con las otras derivaciones. Entonces hay derivaciones bipolares, ¿no? Bipolares son estas, ¿no? Las derivaciones, ¿no? Left arm menos right arm, left leg menos right arm y left leg menos left arm. Esas son las tres derivaciones estándar. Derivación 1, derivación 2, derivación 3. ¿Sí? Y hay una pierna derecha de retorno, que es el punto de referencia, right leg. Las derivaciones bipolares. Las derivaciones unipolares, ¿no? Acá están, se ven, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Esas son las derivaciones, también se les conoce como precordiales, ¿no? Y acá se ven también las derivaciones aumentadas, ¿no? ABR, ABF y ABN, ¿no? Derivaciones unipolares, las aumentadas. Y ese es el principio de funcionamiento básico, ¿no? El diagrama, aquí se muestra el diagrama de bloques de un electrocardiógrafo típico de canal simple, ¿no? Un solo canal. Y ahí se identifica la parte frontal que se denomina front end, en inglés front end, que es la parte frontal análoga, AFP, que va ya en la parte frontal, y luego se va a digitalizar la señal recibida, ¿no? Los electrodos, y la parte digital pues, va a analizar, muestrear y va a almacenar y se va a transmitir, ¿no? Si es necesario. Entonces, esta es la parte frontal, el front end, ¿ya? Y aquí vemos el amplificador de instrumentación, los ramales, ¿no? Tanto del brazo izquierdo, derecho y pierna derecha, que se usa para poder eliminar la señal de modo común. Y luego este amplificador de aislamiento, ¿no? En ese libro que les he pasado de instrumentación para ingenieros biomédicos, donde se han sacado algunos laboratorios para sensores, hay un experimento también de amplificador de aislamiento. Ustedes lo pueden realizar en el tiempo. Luego del amplificador de aislamiento, esto es importante, ¿no? Para aislar la parte electrónica del equipo del paciente, para aislar, para evitar, por ejemplo, acá no estamos
mostrado, pero normalmente antes de conectar a este circuito se utiliza unos circuitos de protección de los desfibriladores, por ejemplo, que generan miles de voltios, o los analizadores, o las unidades de electrocirugía, ¿no? Para evitar que ese voltaje ingrese por estos terminales y pueda dañar el circuito. Entonces, antes de esto se conecta un circuito de protección, que es un poco resistivo. ¿Sí? Y además de eso lleva otro aislamiento, ¿no? Como les decía, y unos filtros, ¿no? Filtros pasa abajo, pasa alto, el filtro notch, que es el filtro de muesca, el convertidor análogo digital y finalmente el microprocesador o microcontrolador o procesador digital de señales. Y la impresora térmica, ¿no? Eso sería. Entonces, ese diseño de la parte frontal es bastante compleja. O sea, esta parte de aquí es muy compleja. ¿Por qué? Porque va a rechazar la interferencia de fuentes de radiofrecuencia, por ejemplo, ¿no? Señales de ritmo, señales de inicio, frecuencia de línea de modo común, señales de otros músculos y ruido eléctrico, ¿no? Está todo aquí. Va a aislar, también va a proteger de los voltajes, ¿cómo le llaman eso? Por esos voltajes rápidos que pasan, que duran milisegundos, también. Ya aceptamos ahí. Entonces, miren acá el filtro, va a estar ese filtro pasa abajo y pasa alto. Normalmente van a estar, por ejemplo, el filtro pasa abajo va a estar en 0.05 Hz y el filtro pasa alto en 100 Hz. ¿Okay? Y el filtro notch, ¿en qué valor estaría? 60. Acá. Sigamos ahí. Hay más filtros multietapa, todo eso. No, y hay un chip que se usa, ¿no? El ALS 1298, por ejemplo, que para todo en la parte frontal, ¿no? Sería bueno que averigüen las funciones del chip, ¿no? Del ALS 1298. Tenemos un diagrama de bloques de un SG multicanal. En el SG multicanal acá tenemos un multiplexador, ¿no? Un multiplexador de 12 canales. Un preamplificador, un multiplexador de 12 canales. 12 canales, ¿por qué? Porque son 12 derivaciones. Luego va al convertidor análogo digital, al microprocesador. El microprocesador tiene una ROM para poder interactuar con el usuario, un keypad, un display alfanumérico, un convertidor digital análogo para el registrador. Y estos son los electrocardiógrafos típicos, ¿no? De canal simple, de 3 canales y de 12 canales, ¿no? 3 simple, de 3 canales y de 12 canales. ¿Okay? Y las especificaciones, ¿no? del equipo, ¿no? Especificaciones del equipo, por ejemplo, número de canales. Número de canales. Puede ser de canal simple, de 3 canales, de 12 simultáneos, ¿no? Para el registro del SG. Sensibilidad, seleccionable de 2.5 a 20 milivoltios por 20 milímetros por milivoltio. Rango de frecuencia, no, al menos de 0.05 a 150 Hz, ¿no? Es en el caso del electrocardiógrafo de diagnóstico. Impedancia de entrada, 2.5 megahmios, perdón, a 10 Hz. Velocidad de la impresora, seleccionable entre 25 y 50 milímetros por segundo. Corriente de fuga eficiente, no mayor a 10 microamperios. Eso lo vimos en la clase pasada, o sea, la semana antepasada, en seguridad, ¿se acuerdan? La corriente de fuga paciente no mayor a 10 microamperios. El modo de rechazo en modo común, CMR, o a veces CMR, no menos que 100 decibelios. Software, detección de análisis de detección de arritmias, detección de fibrilación ventricular y análisis también, análisis de detección de taquicardia ventricular y análisis de segmentos ST.
Y memoria puede grabar hasta mínimo 40 electrocardiogramas, ¿no?, en la memoria, y la impresora digital, ¿no?, con papel térmico. Entonces son las características de especificaciones, ¿no?, de un electrocardiograma. Aunque hay más, ¿no? Hay más características, pero es lo básico. Y esta información que he sacado de este libro es todo un libro que habla de diseño de un electrocardiograma. Y es open source. Ustedes pueden revisar y van a encontrar, si buscan en otro sitio web, el diagrama electrónico, el diagrama de circuito, ¿no?, y cómo implementarlo, y el software también. Y es open source. Vean aquí los valores típicos de los biopotenciales, ¿no? El electroencefalograma de 0.1 a 100, 100 Hz. Le sigue, ¿no?, el electro. Ahí sí me agarraron. No sé si será el electroculograma, porque el electroculograma es de Eugenio. No creo que sea. La superficie de MG del electromiograma. No, le sigue el SG, más o menos 150. Luego la señal de la superficial del electromiograma. Después está el electrocardiograma invasivo, pero la amplitud, y con las amplitudes, la conducción del nervio, y finalmente el potencial de acción, ¿no?, que ha sido registrado, ¿no?, de la potencial de acción intracelular. Acá dice electrocorticografía. ¿Y qué consiste eso? Es la práctica de utilizar electrodos colocados directamente sobre la superficie expuesta del cerebro. ¿Superficie expuesta del Cerebro. Ya. Eje. Es casi lo mismo que eje, entonces, pero va a tener una mayor amplitud. Y entonces acá tenemos ese diseño que han hecho ellos, ¿no? El que le llaman Gamma Cardio CG. Es de la arquitectura de una unidad de decisión. Aquí vemos el diagrama de bloques, los electrodos. Se ve ahí, sí se ve. La mano, no se ve. Bueno, vamos a pasar porque no lo vemos aquí. Ahí tenemos el diagrama de bloques. Fuente de poder, ¿no?, abajo. Abajo a la derecha dice Power, ¿no? Power Communication, USB plug. A la izquierda arriba está la entrada, ¿no?, de electrodes. Después Protection Circuit, Buffer, Lead Generation, Instrument Amplifier, Right Leg Driver. Es la realimentación, ¿no? El 24. Right Leg Driver es la realimentación que usa para poder eliminar la señal de modo común. Protection Circuit, Low Pass Filter, ADC, Programmable Device, etc. Y acá está el Isolation Barrier. Y el siguiente es la arquitectura multicanal básica de ese gen. Tenemos el Patient Cable Plug, Circuit Protection, el Network, todos los Multimedia Operational Amplifiers, the filters, 0.05 Hz, after filter 1 Hz. And finally, the multiplexer and the ADC.
ese es el mejorado, ¿no? El improved multi-channel architecture. Buffer y filter, 150 Hz, network, right leg driver. Y aquí vean, ese es el esquema general de la unidad. ¿Se ve, no? ¿Sí? Entonces eso se puede implementar, ¿no? No lo vamos a ver ahí. Las declaraciones. Eso hemos visto ya, ¿no? Las declaraciones 1, 2, 3, sectores, una declaración sin realimentación. Ahí está la onda T nuevamente. Y ahí ese sería ya el simulador de que ese es de otro, de no sé qué, de algún proyecto, ¿sí? Un proyecto de cómo armar un simulador de SG utilizando circuitos discretos. Ahí hablan de SG, la electrocardiografía, ese municipio, el objetivo acá es enseñar a los estudiantes de ingeniería las características de una señal SG y explicar los principios básicos de circuitos electrónicos analógicos y digitales para generar una onda SG. Entonces este es el circuito, miren. Este es el circuito completo del simulador de SG. Entonces utiliza dos circuitos integrados digitales. Aquí está el oscilador de cristal. El oscilador de cristal. Y acá están los que van a generar esas ondas, una onda P a la onda complejo QRS. ¿Ya? Entonces ahí va a generar, ese es el oscilador y divisor de frecuencias, ¿no? Como hablábamos, el oscilador y el divisor de frecuencias. Está el oscilador y este es el divisor de frecuencia. Y acá está el divisor. Entonces ahí tienen el oscilador, el divisor de frecuencia, y acá se puede escoger entre dos, de 1 Hz hasta 1 Hz y 2 Hz, hasta 10 Hz. O sea, solo tiene opción para 1 Hz, es decir, para 60 y 120 bits por minuto. La señal de reloj. Entonces el divisor de frecuencia, no ese es el. Ustedes han hecho digitales, ¿no? El flip-flop. Divisor las salidas, cada una va a ser va a ir dividiendo, ¿no? La señal del reloj principal. Y acá tenemos las salidas. A los pines, ¿a qué valor va a corresponder? No va a corresponder el 6 Hz, 2 Hz, 1 Hz. Y este sería donde se va a generar, esta etapa sería donde se va a generar ¿qué sería? El circuito de reinicio. Este es un circuito de reinicio, nada más. Es un condensador, resistencia un diodo, un M4048 común. Esto viene del integrado ya que ha dividido, ¿no? Y va a la salida al otro, ¿no? Para que va a ser, que va a resetear al otro chip. O sea, va a resetear, por ejemplo, va a reiniciar cada Hz o va a reiniciar cada 2 Hz. Y esta es la teoría, el circuito de reinicio. La teoría del voltaje de salida, este voltaje de salida, este voltaje aquí es igual a R11 paralelo con R10, ¿no? Por la capacitancia 6 por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo, esa es la voltaje de entrada. Y despejando, ¿no? Las salidas o reemplazando por E a la menos T sobre la resistencia paralelo por la capacitancia. Y ahí tenemos la señal en forma de el contador de aquí. Hay un contador después del circuito de reseteo que va a utilizar el contador, que es ese. Y acá están las formas de onda que van a realizar formas de onda. Entonces, miren, acá vamos a utilizar este de aquí,
Generalmente es generación de una